Un nuevo miembro, nueva familia. Ellos son like principal personas, pero ya aparecen muchos, so es muy extraño. Leemos la palabra Lucas 22, Lucas 22, 35 a 46. Lucas 22, 35, 46. 자, 우리 시간 관계상 앞에 두 절을 읽고요. So leemos primero dos verses and then the final dos verses. 자, 누가복음 22장 먼저 Lucas 36절, 36절. 22, 35, 36. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, os faltó algo, ellos dijeron nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compra una. 자, 뒤에요. Leemos versículos 45 y 46. Versículo 45 y 46. Cuando se levantó en la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Él les dijo, ¿por qué dormíais? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. 당신은 하나님의 자녀입니다. 인사하십니다. Bendigamos a la persona cerca. Ustedes son hijos de Dios. 한 번 더 서로 축복하실까요? 축복을 준비합시다. 인사하십니다. Bendiga, que preparamos por la 한 bendición. 번 더 하겠습니다. 깨어 기도합시다. 인사하세요. Levantad para orar. 오늘도 하나님께서 저와 여러분에게 새 은혜를 주실 줄 믿습니다. Creemos que Dios debe darnos nueva gracia. 살아계신 하나님께서 저와 여러분에게 다시 한번 말씀으로 약속을 주실 줄 믿습니다. Dios de que vive debe darnos palabra una vez más. 계속 날씨가 이렇게 Ahora el clima es cambiando, difícil, mucha gente que está enfermos. Ahora, 예배 시작하기 전에 한 성도께서 저한테 이야기하셨어요. antes del servicio inició, una miembro de iglesia habló. 너무 힘든데 Él tiene mucho en el dolor de todo su cuerpo, pero él quiere morir haciendo el servicio. Él habló que ellos que quieren morir deben vivir. 예배드리다가 그 성도의 모든 약한 부분 하나님께서 치유하실 줄 믿습니다. Creemos que Dios debe sanar todas las debilidades de este miembro de iglesia. 계속해서 이제 십자가의 고난을 당하시기 직전에 Jesucristo, antes él venga que para ser capturada para morir en la cruz, es al final cosas de Jesucristo está hablando. 지난주에 제자들끼리 누가 크냐 막 이러고 있을 때 섬기는 자가 큰 것이다 이렇게 얘기하셨잖아요. And then the discípulos hablando que él es más mejor, pero Jesús habló que él que sirve, ellos son más mejor de todos. También ellos necesitan para ser solo puede para recibir guía de a través de la palabra. En primera parte habló que antes Jesucristo cuando entrenó, él mandó a ellos no traer la bolsa. Él preguntó a ellos, cuando yo entreno a ustedes para que cuando sin bolsa, sin alforja, sin calzado, ¿os faltó algo? No, nada. Pero ahora trae todos, bolsa, tomela, te prepara también la alforja. Y también la espada. ¿Por qué? Porque Jesucristo físico, él debe regresar al cielo. En ahora discípulos necesitan ministerios a solo. También en discípulos, toda su vida, hasta fin de tierra, ellos deben ir a este viaje de evangelismo. 2000년 전 고대 로마 시대를 기준으로 할 때 전도 여행을 하기에 꼭 필요한 물품들을 준비하라 하신 겁니다. Jesucristo mandó las cosas que son necesarias para que hacer este viaje de evangelismo. Él mandó para preparar. Significa que prepara evangelismo. Dios debe usar ustedes, prepara por esta respuesta. Venimos para un lugar por misiones, preparamos todos los materiales necesarios. 예전에 저희 교회에서 나바오 선교 갈 때 보니까 Cuando venimos 공간보다 싣고 가는 물건이 더 venimos a la misión en Navajo, necesitamos más espacio para toda preparación, todos los materiales traemos para que va a Navajo por 3, 4 días. Venimos preparados, venimos a misiones. 근데 꼭 그것뿐만 아니라요. 우리 인생 No solo estos, pero no toda nuestra vida. 하나님의 미션을 수행하는 전도의 여정이잖아요. En nuestra vida, en el viaje de evangelismo para cumplir la misión de Dios.
모세가 시편에서 이렇게 고백했어요. 나의 Moisés, 계수하는 confesó en Salmo, Dios dame sabiduría para poder contar toda mi vida, que a cuántos años, cómo yo debo vivir, a tanto de vivir, qué cosas necesito preparar para la vida del Evangelio. 하나님은 저와 여러분을 축복하실 것입니다. Dios debe bendiganos, 하나님은 저와 여러분을 축복하실 것입니다. Dios debe bendiganos, 하나님은 저와 여러분을 사용하실 것입니다. Dios debe usarnos. 그래서 그 응답을 준비하라는 거예요. Entonces por esa razón prepara esta respuesta. 예수님께서 Conectando, 이야기를 마치시고 después, 감람산에 올라가서 또 홀로 기도하셨어요. Jesucristo habló de esa cosa, Él venga del monte de Olivos, oró. 우리가 읽지 solo. 않았지만 굉장히 중요한 내용이 나옵니다. Importante contenido aparece también ahí. 예수님께서 땀이 핏방울이 되어 떨어질 것 같다 그 정도로 기도하셨습니다. Jesucristo oró muy profundo que hasta que con agonía que 왜 십자가의 고난이 두렵지 que sudó 않으셨어요? que unas grandes gotas de sangre caían. 왜 그 모든 고난이 무섭지 Porque 않으셨어요? él te preocupa, tiene temor sobre todo el sufrimiento de que 이 잔을 en oró que Padre, si quieres pasar desde esa copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él preparó, armó con la oración, y después venga, miró que los discípulos están durmiendo. Dijo que, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. 오늘 본문의 내용입니다. Ese contenido de que la escritura hoy. 영적으로 건강하게 자립할 수 있는 제자. El discípulo de que tiene salud, de que puede ser independiente. 말씀의 인도도 받아야 하지만 Debe recibir guía de la palabra, importante. En ellos solo también, ellos puede orar. 실수하지 않는 하나님께서 저와 여러분 Dios de que no tiene error, Él llamó a nosotros aquí. Hay una comisión de que Dios quiere 그것은 나만의 것이에요. para mí, dice para mí, solo es una cosa que único para mí. 우리 지나온 과거를 보면서 나의 소명을 발견하는 찬양을 했잖아요. Nosotros, el grupo de alabanza cantó sobre esa canción llamada, pensando sobre nuestro pasado. 과거를 보세요. Mira su pasado con ojos de fe. 오늘을 한번 봐보세요. Mira su hoy con ojos de evangelio. 남다른 미션을 주셨어요. Hay una misión de que Dios preparó para nosotros, para ustedes. 그것을 준비해요. Eso prepara estas cosas porque su respuesta que debe recibir es muy grande. 오늘 드리는 이 예배가 그냥 또 한 번의 뻔한 예배가 아니라 여러분에게 주실 세계복음화의 축복을 준비하는 시간이 되기를 바랍니다. Este servicio no es un servicio usual pero es una preparación para hacer evangelización mundial. 자, 제자들은 스스로 준비해야 될 내용을 메시지를 받은 것이고요. En los discípulos ellos recibió ese contenido mensaje como que ellos deben preparar. En Jesucristo él debe regresar al cielo. 무엇을 하기 위해 어디로 가시는 것입니다. ¿Dónde está Jesucristo? Fue para hacer qué cosa? 오늘도 예수 이름 말하기를 원하고. Hoy yo quiero hablar solo sobre el nombre de Jesús. Quiero solo hablar sobre Cristo. 예수님은 무엇을 하기 위해 가시는 거예요? Jesucristo qué él fue para hacer? 예수님은 어디로 가시는 거예요? ¿Dónde está veniendo? 예수님은요. Jesucristo 그냥 무슨 죄를 졌기 때문에 고난을 당하시고 이걸 가시는 게 아니잖아요. Jesucristo no venga para recibir castigo porque él pecó, porque tiene un error. 이루기 위한 약속의 성취의 길을 가시는 거예요. Él veniendo en el camino para cumplir la promesa de salvación, de ese pacto de salvación. 미션을 수행하기 위해 가시는 거예요. Él venga para cumplir la misión, para cumplir este pacto. 제자들이 받은 미션을 수행하는 거죠. Discípulos, ellos están cumpliendo la misión de que ellos recibió. 오늘 본문에서는 준비해라, 기도해라 이게 미션이었죠. La misión hoy que se prepara, ahora es misión para ellos. 예수님이 제자들에게 가서 모든 족속으로 제자 삼아라 하면 그것을 수행하는 것이잖아요. En que Jesucristo después resucitó, mandó para haga discípulos de todas naciones. Ellos deben cumplir esta misión. 무엇을 하시는가? Que 그리스도의 미션을 수행하는 것. Jesucristo está cumpliendo esta misión de Cristo. 미션을 수행하는 것입니다. Jesús está cumpliendo la misión de Cristo. 길을 완성하시기 위한 그 언약을 이루시는 것이죠. Está cumpliendo este pacto para abrir completamente el camino de 한 salvación. 아기가 태어났다. 그 이름이 예수다. 이름의 뜻이 무엇이냐? 하나님이 우리와 함께하는 이름, 우리의 구원자.
Una bebé debe nacer, el nombre de él es Jesús. Jesús significa es que 주는 Dios 그리스도시요 que salva 살아계신 su pueblo. 하나님의 아들이십니다. Que Jesús es el Señor, que es Cristo, Hijo de Dios viviente. En él habló en la que todo consumado es, que el consumado es. 하나님 만나는 구원의 길, 완전한 길을 완성하시기 위해 가시는 것입니다. Él fue para que cumplir ese camino de salvación, el único camino para encontrar a Dios. 하나님 떠난 인간의 지옥 문제를 해결하기 위해 가시는 것이죠. Él venga para resolver el problema del infierno de humanos que separados de Dios. 오늘도 그리스도 이름이 선포되는 이 시간, 여러분에게 있는 남아 있는 모든 어둠의 세력이 떠나가는 시간 되기를 바랍니다. Este momento de que proclamamos el nombre de Cristo es el momento de que toda la oscuridad 마음의 desaparece. 연약함, 육신의 연약함, 영적인 어려움 여러 가지 가운데요. 고백이 나오잖아요. 나는 하나님의 은혜 없이 살 수 없다. Todas las debilidades que tenemos, las debilidades de nuestro corazón, de espíritu, de cuerpo, 예배 자리에 나오신 분들, confesamos de que no 여러분이 podemos vivir sin Dios. And then, ustedes que están aquí en este 그냥 servicio, 몸이 나왔기 때문에 buenaventurados ustedes están. 배급한 심령이 있다는 거. Que ustedes no están aquí solo en el cuerpo, está aquí son buenaventurados. Tenemos este espíritu que tiene hambre, espíritu de que tiene sed. El tonta persona habla que no hay Dios. 세상에서 제일 어리석은 사람. La persona más tonta de todo este mundo es una persona que habla que no hay Dios. 이렇게까지 말하고 싶어요. 하나님이 없다 하는 사람 어리석다가 아니고 저주받은 사람. Yo quiero hablar que es manera. La persona que habla que no hay Dios, esta persona no solo que es tonta, es una persona que es maldecido. Una persona que es buenaventurada de todos, es una persona que es pobre de espíritu, que no puede vivir sin la palabra de Dios. Buenaventurados ellos quienes pobres de espíritu, ellos deben recibir, ganar el cielo. Buenaventurados ellos de que tienen hambre en sed de justicia. Buenaventurados son ellos de que tienen hambre en sed por. En este momento ahora, cuando proclamamos Cristo, abre el camino para encontrar a Dios. ¿Dónde Jesús está veniendo? Él está veniendo para hacer esta obra de sacerdote. Es la solución de todo desastre y maldiciones. Solución de pecados. Hay una que persona habla que la persona recibe la que es castiga que es igual to este pecado. No sabiendo estas cosas espirituales, yo pienso que solo esas cosas de que los creyentes hablan, en las cosas de que personas viejas hablan. No hay esas situaciones ahora. Después, sabiendo el Evangelio, abriendo ojos espirituales, evangelizando en el campo, yo entendí, es verdad. Pero hay un método para ser liberado de todos los castigos, de desastres, maldiciones, pecados. La ley de la vida del Espíritu de Jesucristo libérame de la ley del pecado y de la muerte. 오늘 이 시간 해방의 길, 자유의 길이 열리는 줄 믿습니다. Creemos de hoy es el camino de liberación, camino de salvación, es a través del Evangelio de Cristo, a través del nombre de Jesucristo. La razón por qué el Hijo de Dios apareció para destruir estas obras del diablo. El lugar de que Jesucristo el Jesucristo veniendo ese camino es misión para cumplir este camino de salvación, para romper las fuerzas de oscuridad, para esta obra que Cristo debe hacer. Cristo venga para cumplir esta misión. Este camino es el camino de que establece el reino de Dios. ¿Qué significa el reino de Dios? Significa que la fuerza de la oscuridad cayó, quebró. Significa también que disfrutamos esa bendición del cielo, porque el reino de Dios no es en palabra, es en poder. Todo esa autoridad del cielo, poder en la tierra también es incluso ahí. Disfruta ese reino de Dios. Es posible cuando llamamos en el nombre de Jesús. Cuando ya clamamos en el nombre de Jesús. Cuando este nombre, su nombre es Cristo, ese pacto es cumplido. 자, 여러분 보세요. 미국에 예수 이름 모르는 사람이 누가 있어요? ¿Quién no sabe que es el nombre de Jesús en América?
지저스란 단어 누구나 다 Todos 압니다. saben solo que a Jesús, 그런데 영적인 힘이 없잖아. pero no tiene fuerza espiritual. 그런데 하나님 나라 이런 말 이해조차 하지 못하잖아요. Y también cuando hablamos sobre que el reino de Dios, no entiende. No necesitamos esos contenidos. 하나님이 교회를 세우시고 예배를 드리라고 하시는 것은요. 병원에서 하지 못하는 것을 하라고 하시는 거예요. Para nosotros tiene una levantar la iglesia, hacer el culto, para hacer las cosas de que las escuelas, los hospitales no pueden hacer. 영적인 축복, 하나님 Es 만나는 bendición 길이 열리는 espiritual, es el momento de que abre el camino para encontrar a 시간. Dios. 진짜 하나님 기뻐하시는 예배, 되는 예배. Es de que el servicio que Dios es muy feliz sobre es el que servicio donde proclamamos Cristo, de donde 그 은혜. recibe gracia, escucha la palabra que ellos reciben, cambia sus vidas a través que Jesús es el Cristo de sus vidas. 역사를 완성하는 길입니다. Donde Jesucristo es veniendo es el lugar para cumplir, es de que obra del Espíritu Santo. Nunca miramos de que Jesucristo físico, 신의 예수님과 함께 했어요. pero de que 2000 años antes, los discípulos, ellos están con Jesucristo, tiene el cuerpo físico. Piensa que como el 3D, parece que el mundo está terminando cuando Jesucristo habló que Él va al cielo. Jesucristo habló que es más beneficial para ustedes de que usted ya fue. 성령께서 오실 것입니다. Es de que, ¿por qué? Es de que porque el Espíritu Santo, consejero, Jesucristo no puede estar con ellos 24 horas siempre. 교회에서 성령께서 오시잖아요. Pero cuando el Espíritu Santo, Él venga, es posible que Dios puede estar con nosotros siempre. En esta razón de Jesucristo murió para cumplir esta obra. Jesucristo va. 예수님의 십자가가 있었기에 오늘 하나님이 내 안에 계실 수 있는 것입니다. Porque es de que Jesucristo, Él tiene este Espíritu Santo en esta situación de cruz. Por esa razón podemos estar ser salvados de ellos de Dios. 권능을 받고 Cuando el Espíritu Santo viene a ti, recibes poder para ser testigos hasta el fin de tierra. 가장 놀라운 사실은요. 이 성령의 역사 세계복음화의 언약 성취가요. 지금도 되어지고 있다는 것이에요. En una cosa más importante que esta obra del Espíritu Santo, obra de pacto, está cumplidos hasta ahora 지금 también. 성경 공부하는 게 아닙니다. No estudiamos una Biblia de que está muerta. 무슨 옛날 얘기 공부하는 게 No 아닙니다. estudiamos una cosas viejas. 부활하셨습니다. Jesucristo resucitó. 지금도 Él 살아계십니다. vive ahora. 하나님 지금 우리와 함께 하십니다. Él está con nosotros ahora. 우리를 통하여 하나님의 언약 세계복음화의 약속을 이루어 가십니다. A través de nosotros está cumpliendo el evangelio mundial. 세계복음화라는 단어 쓰지 않아도요. 하나님이 지금 나와 함께 하시잖아요. No necesitamos usar la palabra evangelio mundial, pero Dios está con nosotros. 괴롭히지 못하는 것이죠. En la que toda la fuerza de oscuridad no puede molestar a nosotros. ¿Qué Jesucristo hace? 그럼 반대로 말하면 나는 어떤 축복을 받았는가? ¿Qué bendición también contra que yo recibió? 저와 여러분 하나님의 자녀가 되었습니다. Somos que ahora hijos de Dios. 하나님이 사용하시는 사람이 되었습니다. Somos personas de que Dios usa. 자, 오늘 본문에 우리가 읽지 않은 부분에 중요한 얘기가 나와요. Hay un contenido muy importante aquí en la palabra de no leemos. 그리스도라는 미션을 수행하기 위해 가시기 전에 기도하시는데 Es un contenido que Jesucristo antes de oró, antes venga para que preparar para ser Cristo. 잔을 피하게 하고 기도. Él oró que hablando a Dios que Dios es posible que pase esta copa de que come. 예수님이 왜 십자가가 두렵지 않으셨겠어요? ¿Por qué piensas que Jesucristo que tiene ese cuerpo donde puede sentir las cosas físicas, por qué él no teme ese sufrimiento? ¿Por qué él no teme esas cosas? 이 잔을 내게서 피하게 하여 주옵소서. De que está hablando que Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. 이 마음대로 사역하시는 게 아니라 Jesucristo no hace ministerio que de manera que él gusta, él quiere hacer. Él hace con voluntad de Dios, el Padre de Dios. 이걸 조금 어렵게 얘기하면요 법대로 하신 거예요. De una manera que Jesucristo él hace que la ley del pacto está hablando, él hace cumplió. En la principal del pacto él hace. No es de que mi voluntad, pero haga su voluntad.
그리고는 기도를 마치시고 그리스도의 길을 가신 것이죠. En el que cumplió esta oración, en venga en el camino de 예수님의 Cristo. 이야기고요. 우리는 제자로서 예수님의 뒤를 따라가는 것이죠. En el somos discípulos de Jesús, en el seguimos el camino de Jesús. 여러분 미션을 감당한다는 말은 내 원대로 내 마음대로 하는 걸 말하는 게 아닙니다. En el, para cumplir nuestra misión, no hacemos las cosas de que yo quiero, yo deseo. 나를 구원하신 주, El Señor de que salvóme, 나를 구원하신 구원자. es el Salvador que salvóme. 영접 기도하실 때 내 인생을 주님께 맡깁니다. 영접하셨잖아요. En el que cuando tenemos que personas aceptan a Cristo, de que confiamos nuestra vida a 내 Cristo. 마음에 나의 영혼의 주인 되신 그리스도. De Cristo que es el dueño de mi vida. 주님의 뜻대로 미션을 감당하는 것이 그것이 제자의 길이죠. Este es el camino del discípulo para que cumplir con esta voluntad de 세상의 Dios. 모든 종교는요 다 나 중심의 이야기를 합니다. Todas las religiones del mundo hablan de cosas centradas dentro de mí. 그 인간의 본능이고요. Es la natura de humanos. 세상의 모든 사람들은 모든 종교는요 자기 이익을 얘기합니다. En de todas las religiones está enfocando para que es mi beneficio. 종교가 그렇다. 세상의 교육이나 모든 것이요 자기 이익을 얘기하죠. No solo las religiones, pero toda educación, todas las cosas del mundo está hablando sobre el beneficio para yo. 예수님이 제자들에게 주신 미션은 그것이 아니었어요. Pero la misión que Jesucristo da a discípulos no es esa misión. 사람을 살리는 길. Es el camino para salvar a la gente. 하나님의 구원의 언약을 이루는 길. De cumpliendo ese pacto de salvación de Dios. 혹시 부름받은 나의 인생이 주님의 뜻과 내 뜻과 다른다 할지라도 Es posible que mi dirección, mi voluntad es diferente, pero 주님이 원하는 것입니다. deseo de Dios es que seguimos en la voluntad de Dios para el camino del discípulo. 우리 미국에서 많이 부르는 찬양 중에 주님 뜻대로 살기로 했네 이 찬양이 있어요. Hay una canción llamada que yo quiero vivir que ustedes quieren. 뜻대로 살기로 했네 이 찬양이 있어요. Es que yo quiero vivir en la que como ustedes quieren. 인상을 쓰고 그래요. 나름대로 잘 불렀는데. Esta canción, 찬양이 그 지어진 그 배경 스토리를 아세요? historia de que esta canción, misionarios de que venga en una Amazon en jungle que para hacer misiones. 들어가서 대역사가 일어난 게 아니라 들어가서 venga, 죽임을 당해요. pero ellos se martiran todos estos cuatro misionarios con indios. 이름하여 순교하신 거예요. Esos son mártires. 남편이나 아버지가 죽은 거예요. 그 가족들. El esposo, en el que padre murió para que esa familia. Después, 무슨 은혜를 주시는지 그 부인들, 사모님들과 después la familia continuamente después venga ver a esta tribu de indios para hacer misiones a ellos, ellos 그러면서 그들의 신앙 고백입니다. 주님 뜻대로 살기. 오늘 여러분에게 하나님의 은혜가 esa historia de que quiero que esta gracia de Dios pueda ser sobre ustedes. 뜻에 따라 그리스도의 길을 가셨습니다. En el que seguimos que a través de la voluntad de Dios Padre, Jesús venga en el camino. En el habló para que su más amado discípulo Pedro, 네가 원치 않는 곳으로 가게 될 것이다. usted debe venir a lugares de usted no quiere venir. 요즘에 어떠한 일이 있습니까, 여러분에게? 틀림없습니다. 하나님은 예틀을 깨워 주시는 거예요. De que qué situación usted hace, es cierto de que Dios está cambiando su molde antiguo. 네가 원치 않은 곳을 갈 것이다. 이게 베드로를 고생시키는 얘기가 아니라니까. Jesús cuando habló para Pedro que usted debe venir a lugares que no quiere venir, no para que Pedro sufrir. 신의 틀을 가지고는요 동네 보고마밖에 못 하는 거예요. Porque con este molde de un pescador de la ciudad colonia de Galilea, él no puede evangelizar al mundo. 상상하지도 못하는 축복의 길로 갈 것이다. 이 얘기를 하시는 거예요. Significando que usted va a lugares que usted no quiere venir. Usted veniendo a lugares que no es mi deseo ni voluntad, de que más grande respuesta es para seguir la voluntad de Dios, el deseo de Dios. 나보다 더 나를 잘 아시는 주님께서 Señor, de que sabe yo más de que yo sabe, creemos de que Él debe guiarnos en el lugar necesario. 여러분 분명합니다. 여러분에게 새 틀의 축복을 주고 계시는 거예요. Es cierto, de eso dándonos esa respuesta de nueva 한 molde. 가지만 안 하시면 돼요. Solo no hace una cosa.
나의 고집만 내려놓는. So deja su, 내가 원하는 게 아니라면서 이 얘기만. su obstinación. So solo deja su 그런 obstinación. 얘기 하잖아요. 성령님도 받읍시다 이런 얘기 하잖아요. So hablamos que recibimos guía del Espíritu Santo. 진짜 성령님도 받으세요. Verdaderamente recibe guía del Espíritu Santo. 무슨 말이에요? 성령의 Con la voluntad del Espíritu Santo. Con la guía del Espíritu Santo. Dios debe abrir el camino en su vida cuando usted resuelve que yo quiero vivir con la voluntad de Dios. En Jesucristo, aquí hablo, es la dirección del discípulo venir. En Jesucristo cuando prepara la bolsa, prepara la espada, prepara todo. En Jesucristo hablando que una vez de viaje de evangelismo, prepara las cosas necesarias por este viaje. 보통 교회에서 이런 메시지 나누잖아요. 그럼 끝나고 나서 서로 포럼할 때 다 이렇게 얘기해요. 전대는 무슨 뜻인가? 뭐 이렇게 분석하고 그래요. En que después de que mucha gente habla, ¿qué es la significación de bolsa? ¿Qué es la significación de la espada? 그래서 막 분석하고. Ellos solo terminan hablar sobre qué ellos piensan. 뭐 나쁜 건 아니에요. 그 단어 하나에 주시면. No son, hay significación en cada palabra también, pero no, 여러분 가능하면 그런 거 그렇게 파고 들어가는 것보다는요. pero no entra dentro más profundo, pero que 전도를 준비하라 하셨어요. Jesucristo mandó para prepara evangelismo. 그러면 내가 나 자신이 Donde yo, que en mi 전도하기 caso, 위해서 필요한 para 게 evangelizar, ¿qué eran las cosas necesarias que necesito preparar por evangelismo? 여러분 신앙의 양심을 가지고 한번 스스로 대답을 해보, 스스로 확인을 해보세요. Donde conforme con su conciencia espiritual, pregunta a usted, 정말 갈급한 사람이 내 앞에 오면 나는 그에게 메시지로 답을 줄 수 있는. una persona muy desesperada que necesita palabra que está enfrente de mí, ¿yo puedo dar a esa persona mensaje? ¿Sí o no? 예수 믿기 싫다는 사람 말고 정말 갈급해. No la que una persona que no quiere escuchar a Jesucristo, una persona muy desesperada que necesita respuesta, quiere escuchar a Jesucristo, usted es preparado para hablar a 그 ellos. 사람에게 할 수 있는 메시지가. ¿Qué es el mensaje que usted tiene para hablar a ellos? 내가 만난 예수를 설명할 수 있는. Usted puede explicar a Jesucristo, usted 나를 구원하신 예수님이 어떤 encontró. 분인가 이야기할 수 있는. Usted puede hablar sobre quién es ese Jesucristo. 전도하고 싶은 사명자들도 많이 만나게 돼요. Entonces, cuando usted evangeliza en América, puede encontrar muchos obreros que quieren evangelizar. 그에게 사명과 인생에 대해서 내가 해줄 수 있는 메시지가 있는. Usted tiene un mensaje para dar la comisión para su vida, un mensaje para que cómo puede directar su vida por evangelio. 준비된 만큼 하나님은 문을 열어 주십니다. Una certeza que tengo que Dios abre las puertas a tanto que yo estoy preparado al mensaje. Es diferente que con el que para tener un culto, un servicio ahora o tener un entrenamiento. A tanto que soy preparado, entrenado, Dios abre las puertas. Y también otras fuerzas necesarias para soportar. 사명을 감당하기 위해서는요, 건강, 경제 이런 모든 게 필요합니다. Y una certeza también es que para cumplir la comisión necesitamos finanzas, necesitamos salud, necesitamos todas cosas. ¿Qué son las cosas necesarias, muy factual, necesarias que para mí cumplir este evangelismo, misión de evangelismo? ¿Qué es su visión? ¿Qué es la llamada de Dios? ¿Qué cosas usted debe preparar? 깨달음을 주실 줄 믿습니다. Creo que el Espíritu Santo debe dar a ustedes 준비되는 만큼 sabiduría. 응답을 받을 수 있어요. La iglesia puede recibir respuesta a tanto que es preparada. 개인에게 준비는 무슨 훈련이나 이런 En una individual, preparación individual es un entrenamiento, es sanación, pero para la iglesia, preparación significa un sistema. 그리고는 시설도 여기 En facilidades también, un edificio también es importante. 최근에 한 3개월 동안 저희 교회가 세틀이라는 주제를 가지고 여러 가지 변화를 줬습니다. Por 3 meses, este tema de nueva moda, tenemos muchos cambios. Mira, qué cosa Dios hace, qué respuesta Dios danos cuando cambiamos ese sistema. 준비했을 때 하나님은 어떤 문을 Cuando 열어주시는지. preparamos, cómo Dios abre las puertas. 그리고는 동시에 여러분 마음 닫고 기도하셔야 됩니다. Entonces también, con su corazón debe orar. 되는 만큼 그에 맞는 응답을 하나님이 열어주시게 되어 A 있어요. tanto que la facilidad es preparada, de Dios conecta con importantes respuestas. 언약적인 한이 되기를 바랍니다. Todas nuestras esta petición de oraciones puede ser una pasión de pacto. 준비하는 저와 여러분의 Nosotros- 인생 되기를 예수 그리스도의 이름으로 축원드립니다. Y nuestra vida puede de vida que preparando para que edificación de la iglesia. 현장 전도도 마찬가지고요. Entonces también evangelización del campo. 교회에서는 여러 가지 조직이나 시스템 얘기하겠지만
현장에서는요 팀이에요. En el evangelismo de campo, la iglesia está hablando sobre el sistema, pero en el campo hablamos sobre el equipo para evangelismo. Es encuentros de que prepara. 응답을 하나님이 주시는 거예요. En de Dios da el propio es respuestas. 저 사람은 왜 이렇게 재직해요? 사람들이 붙을까? 뭐 알 수 없어요. 그런데 그 사람 뭐가 준비된 거예요. En uno, la gente está conectada con esta persona, no sabemos por qué, pero una cosa es preparada. 틀림없어요. 뭔가 준비된 거예요. Esta iglesia ahí, ¿por qué ellos reciben esta respuesta? No es cierto de que ellos están preparados en esta manera. 하는 게 아니라 막 나가서 하는 것, 전도를 직접적으로 하는 게 중요한 게 아니라 얼마만큼 준비하느냐가 중요한 거예요. En evangelismo no es que es importante que para hacer evangelismo, para tanto cuánto preparamos. 단어가 부담되십니까? 응답도 마찬가지. Ustedes tienen la palabra evangelismo, una carga para ustedes difícil, pero es mismo también en respuestas. Cuando estamos preparados para recibir respuestas, Dios da respuesta. Una persona preparada para que reciba bendiciones, Dios debe dar estas bendiciones. 하나님 왜 안 주십니까? 주면은 변질될 건데. Porque Dios no danos esta respuesta, porque Dios recibe la respuesta, ustedes deben cambiar, caer. Debe ser un obstáculo. 약간 어린 아이들에게 여러분 큰 돈을 주지 않잖아요. No, con ese bebés, niños pequeños, no damos un grande dinero para ellos. 부모님들 가운데 이제 아장아장 걷는 아기들이 막 날카로운 연필을 들고 간다. 그거 안 뺏을 사람이 누가 있어? Donde esos padres aquí, una bebé está caminando con una cosa peligrosa, todas cosas que ellos no dan ellos. 응답받을 준비되면 받을 수 있어요. Cosas espirituales también. Cuando recibimos estas respuestas, cuando estamos preparados para recibir respuestas. 본문 들여다보고 전대 배낭 이런 거 해석하지 마세요. Okay. So, en la palabra hoy, no necesitan interpretar qué significa bolsa en otra cosa, qué significa espada. Todo significa preparación. 시간이 있으면 나 자신을 보면서 내가 준비할 거 뭔가 이걸 확인하세요. So, mira que yo mismo que, ¿qué las cosas que yo necesito preparar? 우리 교회가 준비할 것은 무엇인가? 이거 놓고 한번 기도해요. Ora sobre qué cosas la iglesia, nuestra iglesia necesita preparar. 그러니까 우리 성가대 자리가 좁은 것 같아요. Yo miro que ahora que las sillas por el coro necesita más espacio. 자리 때문에 싸우잖아요. No 성가대 마치자마자 옆으로 확산돼요 지금. no tiene suficiente espacio. 성가대 자리도 이제 좀 더 넓히고 이럴 필요도 있고. Necesitamos expandir espacio de que va a ser más mejor que tenemos más instrumentos. Mismo con el equipo. 넓어지다 보면 하여튼 더 Para 넓은 tener- 게 필요한 거야. 더 넓은 게. Necesita más espacio. Necesitamos 우리는 무엇을 준비해야 겠네. diferente edificio. ¿Qué debemos preparar? 2020년 우리가 갈 2020 갈 언약의 Este camino de pacto debemos venir. 여러분 개인적으로 여러분 파트마다 미리 준비하는 전도 행정에 응답받아 보세요. En el que recibe que es respuesta es de viaje de evangelismo que cada parte debe recibir. 눈에 보이는 것을 준비하라고 하신 것입니다. Jesucristo mandó que prepara las cosas que miramos en nuestros ojos. 사실 그것보다 더 중요한 것이요. 눈에 보이지 않는 준비예요. El más importante de esas cosas es las cosas de que no son invisibles. Sí, hay las cosas espirituales. 하나님의 기도를 분명히 응답하시고 Ciertamente, Dios respuesta es de oración de hijos de Dios. 땅에 떨어지지 않고 다 응답하십니다. En el que personas de pacto, Dios respuesta a todas estas oraciones. 정확한 복음과 언약을 붙잡은 것이 맞다면 기도는요 많이 할수록 좋아요. En el que es certa de que agarramos el correcto pacto, a tanto más que oramos, es más beneficial. 영적인 체질을 바꾸는 것입니다. En oración es para poder cambiar nuestra natura espiritual, poder cambiar nuestro estado espiritual, es oración. 기도는요 영적인 능력을 키워가는 거예요. Es para crecer nuestro poder espiritual. 기도는요 나의 모든 것을 나의 영적인 배경을 누리는 것입니다. Es para disfrutar de todo mi ambiente espiritual. 영적인 상태를 바꾼다, 기도가 바꾸는 것이다. 그거보다 더 중요한 키워드가요 예배. Una cosa más importante para cambiar mi estado espiritual, cambiando a través de oración, una importante llave es el culto, es el servicio. No es otro tiempo más. Tiempo para cambiar todas las cosas grabadas en mí. 키포인트가요 집중입니다. Un importante punto que debemos enfocar es para concentración, enfocar a tanto que puede enfocar en la palabra, enfocar en la oración. Eso que significa ese poder. Estos son ambientes del reino de Dios que debemos disfrutar.
Ese es un ambiente espiritual que debemos 하나님 나라의 disfrutar. 배경, 저와 여러분은 하나님의 자녀입니다. En el que ambiente de reino de Dios, somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Amén. 하나님 자녀의 권세가 있는 것. Tenemos esa autoridad de Dios, hijo de Dios. Disfrutamos estas 정말 cosas. 필요 없죠. No necesitamos muchas 일어나서 cosas. 기도하죠. So, levantad y orad. Levantaos y orad. 예수님이 자고 있는 제자들에게 하신 얘기거든요. Esas cosas que Jesucristo habló para los discípulos que se están durmiendo. 깨어서 일어나서 기도해라. En el que levantaos y orad. 내일부터 일어나서 기도하세요. De esa manera, levanta, ora. 오늘은요, 지금 이 시간은요, 일어나서 예배드리세요. En la hora que levanta, que hacemos culto. 깨어서 일어나서 예배드리세요. Levantad y ora. 일어나서 Y 현장 al servicio. 하다 보면은요, cuando hacen el ministerio en el campo, 무시할 수 없어요. en el que este ambiente espiritual, no puede ignorar. 배경에 보면은요, Mirando los ministerios de que recibe respuesta, hay cierto en el que hay un ambiente de oraciones. 주보 보면 뭐 스케줄도 많고 뭐 하는 일이 많잖아요. Nuestra iglesia tiene muchos de que orar, muchas cosas para hacer. 뭐 다른 교회보다 예배도 많고 Más servicios de otra iglesia, 일하는 교회가 아니라 기도하는 교회가 되어져야 합니다. pero no debe ser una iglesia de que trabaja, para iglesia de que ora. 뭐 행사를 많이 하는 교회가 아니라 기도하는 교회가 되어져야 No 합니다. iglesia de que hace muchos hechos, pero iglesia de que ora. 사역하시나요? 다락방은요, 발로 뛰는 게 아니에요. Ustedes hacen ministerio de aposento alto. Aposento alto no es a través de que movando con nuestros pies para muchos hechos. 하는 것이 아닙니다. No es a través de nuestra boca, a través hablando muchas cosas. 무릎으로 하는 것입니다. Es a través de nuestros rodeos, a través de oración. Restaura la bendición de oración. 결론입니다. 제자의 미션, 제자가 반드시 해야 할. En conclusión, la misión del discípulo, que cosas que el discípulo debe hacer. 감당해야 될 미션이 크니까 미리 준비해라. La misión que debemos hacer es muy grande, por esa razón prepara. 준비 중에 최고의 준비, 기도를 준비해라. Preparación de preparaciones, prepara con oración. 같이 아멘 합시다. Amén. 우리는 미국 복음화를 준비할 것입니다. Debemos preparar American Evangelization de América. 선교를 준비할 것입니다. Deben preparar misiones de 207 países. Deben preparar movimientos de remanentes. 그것에 합당한 개인의 축복을 하나님이 저와 여러분에게 허락하실 것입니다. And then, Dios debe permitir esta bendición individuales. 예수 그리스도의 이름으로 축원드립니다. Bendiga en el nombre de Jesucristo que la palabra que se ha cumplido en el mismo con ese proclamado. Oramos. 아버지 하나님의 은혜에 감사를 드립니다. Gracias que por la gracia de Dios. 주님 뜻대로 살기로 결단하는 귀한 제자들의 결단을 받아주시고 Recibe esa resolución de sus discípulos que quiere vivir para que su voluntad. 하시고 준비하신 그 뜻대로 우리의 오늘을 준비케 하여 주옵소서. And then ayúdanos a preparar nuestra hoy para las cosas, propósitos de que usted preparó desde el principio. 약한 부분을 치유하여 주옵소서. And then la gente de que sana nuestras debilidades. 축복을 담을 작은 그릇들을 큰 것으로 갱신시켜 주옵소서. And renuévanos para que crecer nuestro vaso, para contener esas bendiciones, dándonos, permite esta respuesta a toda la iglesia. 무엇보다 기도를 준비하기를 원합니다. Además, queremos preparar en oración. 어두운 시대에 깨어 기도하기를 소원합니다. Queremos que levantar en esta era oscura para que orar. Danos la fuerza para poder orar. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. En nombre de Jesucristo oramos. Amén.